España es una superpotencia turística mundial, de eso no hay duda. Pero, ¿y si ese mismo motor que levantó su economía moderna fuera ahora su mayor desafío? Vamos a meternos de lleno en esta historia, que es fascinante. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala de lo que estamos hablando, en un solo año España ha llegado a recibir más de 80 millones de turistas. Más de 80 millones. Es una locura, es casi el doble de su población. Imaginemos eso, el doble de la gente que vive en el país llegando en solo 12 meses. Y claro, esto se traduce en dinero. Mucho dinero. Hablamos de un auténtico gigante económico. El turismo aporta, ojo, casi un 15% al PIB de España y genera cerca de 3 millones de puestos de trabajo. Es un motor que, en términos de crecimiento, deja atrás a casi cualquier otro sector. Pero, ¿cómo se llegó hasta aquí? Y, sobre todo, ¿cuál es el precio que se está pagando por este éxito tan arrollador? Venga, pues para entenderlo todo tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos directos a los años 60, porque es ahí donde empieza de verdad esta increíble transformación económica de España. A ver, recordemos que España venía de una época de aislamiento, muy cerrada al exterior. Pero en 1959 todo cambia con el Plan de Estabilización. Digamos que fue como abrir una compuerta, y lo que vino después fue una auténtica avalancha de turistas, algo nunca visto. Y esto supuso un cambio de guión total. Pensémoslo. Durante años, los españoles salían del país para buscar trabajo. De repente, la tortilla se da la vuelta por completo. Ahora eran millones de extranjeros los que llegaban buscando sol y vacaciones. La receta del éxito, la verdad, fue una combinación de factores casi perfecta. Por un lado, una peseta muy barata que lo hacía todo increíblemente asequible. Luego, un marketing brillante, con aquel eslogan mítico «España es diferente». Súmale a eso unas costas llenas de sol garantizado y, muy importante, la aparición del SEAT 600, que puso a las propias familias españolas en la carretera. Era la tormenta perfecta. Vale, entonces, este boom no fue casualidad. Se asentó sobre dos pilares, dos tipos de atractivo muy potentes, pero a la vez muy diferentes entre sí. El primero, y el más famoso, claro, es el modelo de sol y playa. Este fue el motor principal. Consistía básicamente en turismo de masas a lo grande. Pueblos de costa como Benidorm se transformaron de la noche a la mañana en auténticos imperios turísticos, sobre todo en el Mediterráneo, las Baleares y las Canarias. Pero, ojo, que no todo era playa. España tenía, y tiene, claro, una riqueza cultural apabullante. Estamos hablando de museos de primer nivel mundial, como el Prado o el Reina Sofía, de rutas de peregrinación con siglos de historia, como el Camino de Santiago. Y un dato que es brutal, es el país con más ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. Eso sin contar sus fiestas y su folclore únicos. Claro, tanto éxito, tanta gente, al final tenía que tener una cara B. Y esa historia de éxito se ha convertido, en muchos aspectos, en un arma de doble filo que hoy plantea unos desafíos enormes. Con el boom, el número de visitantes se disparó hasta límites insospechados. Y con ello empezaron a surgir tensiones, empezaron a aparecer pintadas y lemas en las paredes de muchas ciudades que lo decían todo. Y de ahí nace un término que hemos oído mucho últimamente: turismofobia. Es esa sensación de rechazo, esa reacción social de los propios residentes que empiezan a sentirse, literalmente expulsados de sus barrios por una ola de visitantes que parecen no tener fin. Y esto va de la mano de otro concepto clave, la turistización. ¿Qué es? Pues es ese proceso que vemos en tantos centros de ciudades, donde la panadería de toda la vida, la ferretería o las casas de los vecinos desaparecen. Y en su lugar, ¿qué aparece? Apartamentos turísticos, tiendas de souvenirs y bares para gente que solo está de paso. Los problemas, además, se acumulan. Por un lado está el impacto medioambiental, que ha sido tremendo. La sobreconstrucción en las costas, la explotación de recursos. Es un coste altísimo. Y por otro, algo que cambió las reglas del juego: el euro. Con la moneda única, España perdió esa gran ventaja de ser un destino barato y de repente tenía que competir con otros lugares del Mediterráneo mucho más económicos. Si hubiera que buscar una imagen, un símbolo que resuma este choque brutal entre el desarrollo a toda costa y la protección del entorno, probablemente sería el Hotel del Algarrobico. Ahí está, un esqueleto de hormigón construido ilegalmente en una playa protegida, una imagen congelada en el tiempo que lo dice todo. Entonces, con este panorama, con todos estos retos sobre la mesa, la gran pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Cómo va a reescribir España el futuro de su industria más importante?
Bueno, pues la hoja de ruta, la solución que se está planteando, pasa por un cambio de mentalidad radical. Se trata de pasar del viejo modelo del sol y playa masivo a uno nuevo centrado en la cultura, la naturaleza o el deporte. Es decir, dejar de obsesionarse con la cantidad, con el número de turistas y empezar a pensar en la calidad. El objetivo ya no es crecer por crecer, sino hacerlo de forma sostenible. ¿Y esto en la práctica qué significa? Pues significa diversificar la oferta. Por ejemplo, potenciar el turismo rural o el ecoturismo para luchar contra la despoblación de la España vaciada. O promover los deportes de invierno en las montañas, atraer un turismo de negocios, de congresos. En definitiva, invertir en calidad para atraer a otro tipo de visitante, uno que gaste más y que venga durante todo el año, no solo en verano. Así que, al final, todo se reduce a una pregunta que es clave para el futuro del país. ¿Puede una industria que se construyó sobre la idea del más y más aprender a vivir, a prosperar, con la idea del mejor? Es un debate complejísimo y, desde luego, está más abierto que nunca.